El segundo bloque sistemático de nuestra neumatología va a mirar la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Sin duda, uno de los tópicos de desarrollo teológico más interesantes y más hermosos del siglo XX, que encuentra su punto culminante en el Concilio Vaticano II. La relación entre la Iglesia y el Espíritu Santo, en realidad, es una cuestión que desde antiguo ha sido considerado tanto en la teología como en la enseñanza oficial de la Iglesia. Bastaría como ejemplo recordar que el credo ecclesiam, como objeto de los símbolos de la fe, quedó siempre incluido al interno del credo in spiritum sanctum, es decir, la afirmación de la Iglesia de alguna manera como objeto de la fe depende anteriormente del creer en Dios Espíritu Santo. Podríamos añadir, como segundo ejemplo de este vínculo antiguo entre Espíritu Santo e Iglesia en la fe eclesial, la práctica litúrgica de una doble invocación del Espíritu Santo en la Eucaristía. Se invoca al Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero también se invoca la presencia del Espíritu Santo para que reúna en la unidad al pueblo de Dios disperso en los distintos espacios del universo. Este vínculo ha sido también señalado y subrayado por teólogos del siglo XX. Dos de ellos los consideramos a lo largo de nuestra visión histórica. Menciono primero a Müllen, que explica el misterio de la Iglesia a partir de la presencia en ella del Espíritu Santo, que se caracteriza por ser una persona en muchas. Y esta fórmula que especifica lo propio del Espíritu Santo sirve justamente para explicar la unidad de la Iglesia en comparación con el lugar que el Espíritu Santo ocupa también en el misterio de la Santísima Trinidad. Como segundo ejemplo, recordamos a Congar, que al explicar la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia, va a decir que toda la Iglesia es epiclética, es decir, que la naturaleza misma de la Iglesia se pone en juego como una permanente invocación del Espíritu Santo. Habría que añadir, por supuesto, la presencia de esta relación en Lumen Gentium, en algunos fragmentos importantes del Catecismo de la Iglesia Católica, pero baste esto para indicar la relevancia de nuestro tema. La explicación teológica nos lleva a una afirmación esencial: decir que el Espíritu Santo es como el alma de la Iglesia. Ocupa el lugar del alma en dos sentidos: en cuanto principio de unidad y en cuanto principio de fecundidad y vitalidad. Se trata, por supuesto, de una analogía imperfecta, pero adecuada. No se trata de que la Iglesia sea algo así como la encarnación del Espíritu Santo en la historia. Eso sería abusivo. Sin embargo, varias de las propiedades que identificamos en el alma cuando explicamos la profunda unidad del ser humano entre alma y cuerpo corresponderían a las acciones, funciones y lugar que descubrimos del Espíritu Santo en el dinamismo eclesial. Dos palabras suelen repetirse cuando se habla del misterio de la Iglesia: la Iglesia comunión y la Iglesia misión. Dos movimientos: un movimiento que integra en la unidad, la comunión, y un movimiento que expande desde la fecundidad y vitalidad. Estos dos movimientos podrían corresponder a la sístole y a la diástole como movimientos del corazón: traer a la unidad, impulsar a la salida. Estos dos movimientos corresponderían precisamente a la idea del alma, el alma que integra en la unidad,
el alma, que mantiene en movimiento y en acción al cuerpo. ¿Cómo se aplica esto a la iglesia? Señalemos primero la unidad. La iglesia es una. Es verdad que en ella hay partes diversas, pero forman un todo coherente. Hay diversidad, pero la diversidad se da integrada. Recordamos sencillamente la comparación de San Pablo de la iglesia con el cuerpo de Cristo. ¿Dónde encontramos diversidad? Hay diversidad sincrónica, porque en el mismo tiempo, en distintos lugares, se va viviendo una serie distinta de situaciones, un universo variado de culturas, de expresiones, que sin embargo se resuelven en la unidad. Hay también diversidad diacrónica, porque con el paso del tiempo se evoluciona en la comprensión y en la vivencia de la única fe. La diversidad es, por otro lado, corporativa, en el sentido de que todos los que integran el mismo cuerpo quedan de alguna manera ensamblados de una manera semejante al organismo humano. Distintos miembros, pero un solo cuerpo. Hay diversidad en los estados de vida, hay diversidad en las funciones y ministerios que se ofrecen a la iglesia, hay diversidad en los estilos espirituales, incluso en los gustos personales y en los acentos que se van dando a lo largo del tiempo en la vivencia espiritual. Pero toda esa diversidad en un nivel se resuelve congregando a todos los hijos dispersos en la misma fe, en la misma caridad. Sería interesante observar en este sentido que el Espíritu Santo es opuesto a la acción del diabolos, el diablo como el que disgrega, el que separa, el que fractura. El Espíritu Santo es principio de comunión. Pues bien, la afirmación teológica nos lleva a decir que en la Iglesia ese principio de unidad es intrínseco, o sea, vive dentro de la Iglesia, es teologal, porque es Dios mismo integrando a la Iglesia, y es personal, directamente la persona del Espíritu Santo. Por cierto, el principio intrínseco, teologal y personal de la Iglesia no lleva a los miembros de la Iglesia a la homogeneidad, ni funciona desde la unilateralidad, ni desde la imposición de una sola postura. Es un principio que no deja de tener la riqueza de la variedad y de la diversidad. Este principio de unidad, que es el Espíritu Santo, hace que en la Iglesia todo sea salvífico en cuanto participa la vida de Dios, y en ese sentido tiende siempre a la unidad del Padre y de Cristo. Podemos decir, lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia, congregándola en la unidad, es darle a la Iglesia la forma de Cristo, que es lo que siempre realiza el Espíritu Santo, y al mismo tiempo conducir a los hijos dispersos que ha reunido en la unidad hacia el Padre, hacia la unidad del Padre. El Espíritu Santo, principio de comunión de la Iglesia. Ahora bien, el Espíritu Santo es también y simultáneamente principio de vitalidad de la Iglesia. Podemos decir que en la Iglesia toda la fuerza sobrenatural procede del Espíritu Santo. Justamente a Él lo llamamos Señor y dador de vida, porque da vida, es el que entrega vida divina a todos los elementos constitutivos de la Iglesia y así los santifica. Pero la santidad que le otorga como vitalidad el Espíritu Santo a la Iglesia es una santidad diversificada. Se expresa de distintas maneras, porque el Espíritu sopla donde quiere y sopla como quiere. Así podemos entender el movimiento, el impulso que desde dentro brota para la misión de la Iglesia. Esto significa que en la Iglesia hay un amplísimo campo de libertad que proviene del Espíritu Santo que nos hace libres. Pero la libertad del Espíritu no significa
caos. Lo propio de la vitalidad es un movimiento armónico que le entrega a cada uno de los ingredientes del cuerpo la necesaria vida que proviene de ese único principio, de tal manera que lo integra todo en la unidad. Permítaseme una comparación. Una vida bien ejecutada se distingue de un cáncer. En el cáncer puede haber un desarrollo interno, pero que no colabora con la totalidad de los ingredientes. En este sentido, el Espíritu Santo es vida sana, opuesta a determinadas formas que se pueden efectivamente enquistar en el cuerpo de la Iglesia y que no corresponden a la voluntad de Dios. Tenemos, por otra parte, que todas las acciones eclesiales reciben su eficacia del Espíritu Santo. Pensemos, por ejemplo, la inspiración de la palabra de Dios se debe al Espíritu Santo. La asistencia para la adecuada lectura de la palabra de Dios y captar su actualidad depende del Espíritu Santo. La fe y el sentido de la fe dependen del Espíritu Santo. La infalibilidad en la iglesia, ya se considere a todos los miembros de la iglesia que responden en la fe con eficacia al don del Espíritu, o bien se hable del cuerpo de los obispos, o se hable del Santo Padre, depende de la acción del Espíritu Santo. La eficacia de los sacramentos, que comentaremos más adelante, depende del Espíritu Santo. La santificación que se lleva a cabo en la iglesia depende del Espíritu Santo. La oración que se vive en la iglesia se vive como impulso del Espíritu Santo. El podernos convertir en ofrenda se debe al Espíritu Santo. En última instancia, las acciones de caridad provienen de ese don que se nos ha dado por el Espíritu Santo. También desde esta misma perspectiva afirmamos que la misión de la Iglesia recibe su impulso del Espíritu Santo. Es justamente el Espíritu Santo el principio que evita la autorreferencialidad. Si la Iglesia está en salida, es por el Espíritu Santo. Si hemos de discernir los signos de los tiempos, es en el Espíritu Santo. En última instancia, encontramos de parte del Espíritu una eficacia diversificada, que podemos llamar en este sentido asimilación de la verdad de Dios, nos guía a la verdad plena, la autoridad que integra a la Iglesia, el ardor de la caridad, la fuerza de la reconciliación, y toda la eficacia de la Iglesia se debe a la vitalidad que el Espíritu Santo le imprime y le otorga. Sobre esta estructura de unidad y de vitalidad, comentemos dos aspectos de interés que también se atribuyen a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En primer lugar, el concepto de carisma en la Iglesia. Ha de entenderse como un don del Espíritu Santo para el bien común, lo que en el Tratado de Gracia se suele llamar gracia gratis data. No tiene como destinatario primero y principal al sujeto que la recibe, sino a toda la Iglesia. En este sentido, es cierto que es necesario el discernimiento, pues no hay que entender los carismas automáticamente como expresiones extraordinarias, ni mucho menos como excentricidades espirituales. Podemos decirlo un poco en broma, no hay que endilgarle al Espíritu Santo ocurrencias o caprichos, pero sí hay que afirmar que en última instancia los carismas existen en la Iglesia como acción del Espíritu Santo en ella. Una segunda observación adicional me lleva a hablar del carácter institucional de la Iglesia. A veces se contraponen institución y carisma, como si la institución fuera esta estructura que depende del ser humano por sus necesidades, pero fuera independiente del espíritu y a veces incluso lo que no permite al espíritu moverse con libertad. Hay que decir que el Espíritu Santo también es principio de lo institucional en la Iglesia, actúa en lo institucional, en lo jerárquico, cierto, no como algo exclusivo, pero sí desde la formalidad de la autoridad. En la Iglesia existe la autoridad en el Espíritu Santo.
en última instancia, la autoridad y lo institucional son características también carismáticas de la Iglesia. Concluimos con una última idea. Podemos llamarlo la perspectiva escatológica de la Iglesia, que también depende del Espíritu Santo. La vitalidad no tiene nada más que ver con el actual movimiento intrínseco de la Iglesia. Tiene que ver también con su dirección, con su horizonte. La perspectiva futura de la Iglesia se presenta también en la revelación del Espíritu Santo. Es Él quien habrá de llevarlos a la verdad plena, quien habrá de guiarlos. Es el que protege en la persecución, es el que asiste el testimonio. Podemos decir que el Espíritu Santo siempre está orientando a la Iglesia a su realización. Y permítanme en este sentido hablar de dos términos hermosos. Es el Espíritu el que gime en la Iglesia esperando alcanzar la plenitud, y también se nos ha dado como adelanto, como unas arras de lo que habrá de ser la plenitud de la vida en la presencia de Dios, que también habrá de consumarse en el Espíritu Santo. Ya hemos indicado que el Espíritu Santo es el agente de la eficacia sobrenatural de toda acción eclesial. Ciertamente, entre las realizaciones de la Iglesia, un lugar especial lo ocupa la liturgia y, subrayando todavía más, los sacramentos. A ellos nos abocamos en este momento. Partimos de esta provocación del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en su número 1091: en la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por ella, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia. Desde esta motivación inicial, pasemos a considerar la relación entre el Espíritu y la liturgia en dos niveles. Primero, hablando de la liturgia en general. Segundo, hablando puntualmente de los sacramentos, específicamente de cada uno de los sacramentos. Lo primero que destacamos es la estructura neumatológica de la liturgia. Toda celebración litúrgica ha de entenderse como una acción fundamentalmente neumática. Es Dios quien nos capacita a introducirnos en la acción litúrgica como auténtica acción de gloria para Dios, y a través de la cual nosotros somos bendecidos. El ejercicio del sacerdocio bautismal no es otra cosa sino una participación activa en la vida litúrgica que depende en su medida esencial y crucial del don del Espíritu de Cristo resucitado. Es ese Espíritu quien nos habilita para el culto. Cuando hablamos del sacerdocio bautismal, no hablamos de otra cosa sino de lo que el Espíritu Santo dispone en nosotros para podernos adherir a la única ofrenda perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Podemos recordar que ya hemos señalado en algún momento de nuestro curso que al Espíritu Santo lo identificamos como un agente cristificador, es decir, quien confiere la forma de Cristo tanto a las personas como a la Iglesia en su conjunto. En este sentido, reconocemos la presencia del Espíritu Santo en la naturaleza espiritual de la misma asamblea, integrada de personas, y al mismo tiempo en la vinculación eficaz con la Trinidad,
quien unifica, quien integra en la unidad es siempre el Espíritu Santo. Por algo, a Él se le atribuye en particular la comunión. Por otra parte, afirmamos que todo culto auténtico es culto en el Espíritu. Como dice Jesús en su diálogo con la samaritana en el 4º capítulo de San Juan, los verdaderos adoradores, que son los que el Padre quiere, son adoradores en espíritu y en verdad. Ahora bien, no solo identificamos el espíritu como el impulsor interno de la adoración, también recordamos que el Concilio de Constantinopla nos llevó a afirmar que el Espíritu Santo mismo recibe adoración y gloria. Aunque a Él dirigimos también, en referencia al Cristo y a su Padre, toda la alabanza, también hay que identificar al Espíritu Santo como el principio interno glorificador que nos integra a Cristo para alabar al Padre, de la misma manera que es el espíritu de nuestra filiación. Recordamos además, por último, que siempre se ha identificado al Espíritu Santo, como lo enseña San Pablo, como aquel que nos permite en el culto reconocer a Jesús como Señor y el que nos mueve a llamar al Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre nuestro. Otro aspecto interesante de la presencia del Espíritu Santo en la liturgia sería considerar su presencia en la eucología, es decir, en los textos de oración litúrgica. Para empezar, valdría la pena recordar la dinámica del saludo litúrgico. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, se responde. ¿Qué significa ese y con tu espíritu? Sino una alusión y un reconocimiento del Espíritu Santo que fue recibido por la Iglesia desde Jesús resucitado. Es una orientación hacia la vitalidad del Espíritu como la disposición inicial para poder participar en la celebración litúrgica. De hecho, es poco frecuente la presencia del Espíritu Santo como destinatario directo de la oración. Oraciones como el Veni Creator son en realidad tardías, lo que no quita la posibilidad de una invocación directa. En todo caso, cabe recordar que la forma natural de la oración cristiana va dirigida por la fuerza del Espíritu Santo que nos integra al Hijo hacia el Padre. Pero recordemos, de cualquier manera, las misas de Pentecostés y la misa votiva del Espíritu Santo. De la primera, de la misa de Pentecostés, escuchemos sencillamente su secuencia, un texto formidable que sintetiza en buena manera cómo se reconoce la fecundidad del Espíritu Santo, particularmente en la oración de la Iglesia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. De la misa votiva del Espíritu Santo podemos recordar los textos de la antífona de entrada. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros, una referencia a Romanos 5:5. De la oración colecta, Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Del ofertorio,
Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Del prefacio, porque Él, después de subir al cielo, Cristo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. De la oración después de la comunión, que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío. Conviene recordar que todos estos textos se dirigen como oración a la Trinidad o al Espíritu Santo, pero también nos delinean la comprensión de lo que entendemos sobre el Espíritu Santo. Hay una riqueza indiscutible en estos textos sobre la teología del Espíritu Santo. Finalmente, la epíclesis. La personalidad del Espíritu Santo en el ámbito celebrativo se descubre en particular cuando es invocado como agente santificador. Si, como hemos dicho, Congar puede reconocer que toda la Iglesia es epiclética, hemos de decir que con singular densidad lo es cuando realiza la invocación propia del Espíritu Santo para consagrar o cristificar o purificar la realidad. En la misa explícitamente se pide su acción para la consagración del pan y del vino y para la integración de la iglesia, como ya lo señalábamos. En general, lo mismo se extiende a los otros sacramentos, como lo comentaremos a continuación. En todos los sacramentos, Él es el Espíritu Santificador. A Él se debe el carácter de los sacramentos que otorgan carácter y también las gracias sacramentales de cada uno de ellos. Abundemos un poco a este propósito sobre el bautismo y la confirmación. Algunos quieren ver en el bautismo un sacramento cristológico, mientras en la confirmación un sacramento neumatológico. Hay que tener mucho cuidado y matizar mucho esta afirmación, porque ya el bautismo que nos otorga la forma de Cristo, ya el bautismo es neumatológico. La configuración con Cristo se debe al Espíritu Santo. El carácter bautismal se debe al Espíritu Santo. En el bautismo, el cristiano es convertido en templo del Espíritu Santo. Independientemente de cómo resuelva la sacramentaria lo específico de la confirmación, hemos de decir, en primer lugar, que la cristificación inicial del bautismo es ya producto del Espíritu Santo y simultáneamente que dota al bautizado de la condición de templo espiritual y por lo tanto de la capacidad de ofrecerse a Dios. Si, como creemos, lo específico de la confirmación mira al testimonio como por oficio, los dones espirituales invocados orientarían a ello mismo. Sobre la Eucaristía, bástenos citar la encíclica Ecclesia de Eucaristia del Papa Juan Pablo II, en su número 17. Ahí leemos: por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su espíritu. Escribe San Efrén, llamó al pan su cuerpo viviente, lo llenó de sí mismo y de su espíritu, y quien lo come con fe, come fuego y espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo, y el que lo come vivirá eternamente. La Iglesia pide este don divino, raíz de todos los otros dones, en la epíclesis eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo: te invocamos, te rogamos y te suplicamos, manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos dones, para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan de ellos. Y en el misal romano el celebrante implora que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Así, sigue el Papa Juan Pablo II, con el don de su cuerpo y su sangre,
Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido ya en el bautismo e impreso como sello en el sacramento de la confirmación. No estamos, por lo tanto, pensando en el Espíritu Santo solo como aquel que invocamos para la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor y quien integra la Iglesia. De alguna manera el Papa Juan Pablo II retoma una idea de que hay un don de gracia que enriquece la acción del Espíritu Santo en nosotros también en la participación eucarística. Ciertamente, no hay que olvidar que las personas divinas son distintas y las misiones del Hijo y del Espíritu son distintas. No hay que pasar de aquí a la afirmación de que al comulgar comulgamos al Espíritu Santo. No, comulgamos a Cristo. Pero esta comunión con Cristo algo tiene también de acción del Espíritu Santo y de don del Espíritu Santo. A propósito del orden y del matrimonio, también hay que decir que los sacramentos del servicio eclesial son neumáticos. Esto es más evidente en el sacramento del orden, donde se solicita un sello peculiar, el del carácter, que en todo caso está vinculado con el Espíritu Santo. En la consagración episcopal recordamos que aquella antiquísima oración evoca para el que va a ser obispo un spiritus principalis, en donde esa plenitud de la consagración tiene que ver con la aplicación a la Iglesia de la fuerza salvífica de Cristo, no tanto en la íntima realización plena propia de los santos, también por docilidad al Espíritu Santo, sino como un servicio para la integración en la santidad de todo el pueblo de Dios. Algo de esto se refleja en el uso de la mitra. Respecto a la ordenación presbiteral y diaconal, sería también conveniente recordar que el carácter de ambos depende también del Espíritu Santo. No abundamos ahora en ello. Sin embargo, más novedoso sería reconocer que si los cónyuges son los ministros de la unión matrimonial y ese matrimonio los configura sacramentalmente con un vínculo, hay también un don espiritual, un don del Espíritu en la mutua donación. Por lo tanto, la donación, la entrega mutua, es propia del Espíritu Santo. Podríamos profundizar teológicamente esta idea de que el vínculo debe de estudiarse neumatológicamente. Esto ciertamente es un punto teológico a desarrollar. Por último, no hemos de descartar la relación entre los sacramentos de curación y el Espíritu Santo. En el caso de la reconciliación resulta mucho más claro porque en las apariciones del Señor Jesús resucitado en el Evangelio de San Juan está claramente vinculado el don del Espíritu con el perdón de los pecados. Además, también en la reconciliación se otorga el signo de la imposición de manos, vinculado ciertamente con la imagen de un don del Espíritu Santo. En cambio, la fuerza vivificadora de la unción podría también reconocerse desde una perspectiva neumatológica, aunque esta también es una tarea pendiente. De esta manera, concluimos nuestro acercamiento a la relación entre el Espíritu Santo y la Iglesia.